La carta de Pablo a los Colosenses, página 250 en la Biblia de las Buenas Nuevas. Esta mañana leeremos 3 versículos llenos de verdad. Nuestro problema es el tiempo. Veamos estos 3 versículos, del 21 al 23 de Colosenses capítulo 1. En un tiempo, ustedes estaban lejos de Dios y eran enemigos por las malas acciones y pensamientos que tenían. Pero ahora, mediante la muerte física de su Hijo, Dios los ha hecho amigos suyos para llevarlos a su presencia, santos, puros e irreprensibles. Por supuesto, deben permanecer fieles sobre una base firme y segura. Y no deben dejarse llevar por la esperanza que obtuvieron al escuchar el Evangelio. Es de este Evangelio que yo, Pablo, me convertí en siervo. Este Evangelio ha sido predicado a todo el mundo. En 1954, tuve el privilegio de recorrer la fábrica de aviones y automóviles de Vickers, en Weybridge. Mi guía me llevó primero a la oficina de diseño, donde se elaboraban los planos de los bombarderos y muchas otras cosas. Uno de los oficiales fue Sir Vance Wallace, que diseñó estas bombas que rebotaban y que rompían las presas en el Valle del Rin, y me mostraron los planos de lo que se estaba construyendo entonces, el bombardero Valiant. Después de ver los planos, me llevaron al taller, a esos enormes hangares donde se construían los bombarderos. Hablé con varias personas que construían estos aviones y finalmente llegué a un hombre que estaba a cargo de una gran prensa de aceite a presión que convertía una lámina plana de aluminio en una forma bastante inusual. Durante todo el día tomaba una lámina de aluminio, la introducía dentro de la prensa, tiraba una palanca, la prensa bajaba, el aceite presionaba y formaba este aluminio en el molde. Luego lo sacaba. Hablé con este hombre y le dije, estuve en la oficina de dibujo, vi los planos de todo el avión que estás construyendo. Y le pregunté qué parte es esta que estás haciendo. ¿Dónde encaja en todo el avión? Me miró con asombro, como si fuera una pregunta muy tonta. No sé, me dijo. ¿Pero no te interesa? ¿Estás ayudando a hacer el bombardero Vickers Valiant? ¿No te interesa dónde encaja esta pieza? Y dijo, en lo más mínimo. Y ahí estaba todo el día, todos los días, haciendo esto, y sacando el trozo de aluminio, y sin preguntar ni una sola vez cómo encajaba su contribución en el todo. Nunca preguntó si estaba haciendo algo significativo. Me recordó a 3 personas en la Edad Media que trabajaban con piedra. Al primero le preguntaron qué estaba haciendo, y dijo, bueno, estoy ganando 1 libra a la semana. Al segundo le preguntaron qué estaba haciendo y dijo, bueno, estoy dando forma a este bloque de piedra. Y al tercero le preguntaron qué estaba haciendo y dijo, estoy construyendo una catedral. ¿Entienden el mensaje, verdad? En los versículos 15 al 20 de Colosenses 1, lo llevé al departamento de planificación, a la oficina de dibujo del universo, y vimos ahí el increíble plan de Dios para todo el universo. Y recibieron un panorama impresionante de lo que Dios pretende hacer no solo con el planeta Tierra, sino con todo el universo. Él pretende devolverlo a Cristo. Él pretende que haya un nuevo universo donde Cristo tenga el lugar central, el primer lugar, y todas las demás cosas que en él ocupen su lugar apropiado. Ese es el gigantesco plan de Dios. Es impresionante y creo que el domingo pasado por la mañana sintieron algo de eso. Pero ahora, en los versículos 21 al 23, los he llevado al taller y vamos a preguntarnos cómo encajan en ese gran plan.
¿Han encontrado su lugar o simplemente están viviendo su vida diaria sin preguntarse nunca a dónde encajaron? Miren, aquí está este plan universal, pero dentro de él hay una parte individual. Solo tu forma en la que puedes encajar. Siempre que descubres qué es eso y lo que es verdad del universo, es verdad de ti como individuo. Cuando Cristo tenga el lugar central en todo el universo, todo lo demás ocupará su lugar apropiado. Y cuando Cristo tenga el lugar central y principal en mi vida individual, todo lo demás, mi familia, mi dinero, mis intereses de ocio, mis aficiones, todo lo demás ocupará su lugar apropiado y yo soy parte del plan total. Bueno, ahora es por eso que Pablo, habiendo dicho que Dios hizo todas las cosas por medio de Cristo, todas las cosas para Cristo, y por medio de la encarnación de Cristo como hombre en la carne, mediante su horrible muerte sangrienta en la cruz y mediante su gloriosa resurrección entre los muertos, Él está trayendo todas las cosas de vuelta a sí mismo. Ese es el plan. De repente dice, y tú están siendo traídos al mismo plan. Implica primero que estaban fuera de él, que estabas muy lejos, que estabas alejadísimo de Dios, que no te estabas relacionando como debías. Pero implica también que al traer todas las cosas de vuelta a Dios, Dios también está buscando traerte de vuelta y ponerte en tu lugar apropiado con Cristo en el centro. Bueno, ahora eso ha introducido nuestro estudio. Y hay tres cosas, hay tres versículos que leí y cada uno de ellos toma un aspecto diferente de todo este plan de traer todo de vuelta a Dios, incluyéndote a ti. El primer versículo habla de la hostilidad en la que una vez estuvimos y en la que algunos de ustedes esta mañana todavía estamos. Lo sepan o no, se den cuenta o no, están en un estado de hostilidad hacia Dios. La paz aún no ha sido declarada, no se ha alcanzado el armisticio. Existe un estado de hostilidad. Están en guerra. Y esta es la guerra y la paz más importantes del mundo. Recuerdo vívidamente estar sentado en la iglesia el 3 de septiembre de 1939. El servicio comenzó con las palabras de Neville Chamberlain. Por lo tanto, estamos en estado de guerra. El primer versículo, el 21, dice, este era su estado antes de que Cristo entrara en su vida. Estaban en un estado de hostilidad. Ese era su estado pasado como cristianos. El segundo versículo dice, su estado futuro será un estado de santidad. Su estado pasado fue un estado de hostilidad en el que estaban alejados de Dios, y su futuro, el estándar posible que pueden alcanzar, es un estado de santidad en la misma presencia de Dios. Y el tercer versículo, el 23, analiza el punto intermedio y la postura actual que deben adoptar si el estado pasado ha de dar paso al posible estándar del futuro. Y eso se va a centrar en una sola palabra: esperanza. La esperanza del Evangelio. Siempre que continúen en esperanza. En otras palabras, eso es lo que eran, eso es lo que pueden ser, esto es lo que deben ser si vamos a pasar de la hostilidad a la esperanza y a la santidad. Y solo será si continuamos en la esperanza. Y ese es el mensaje de esta mañana. Veamos primero ese estado de hostilidad. Uno de los grandes engaños bajo los que viven la mayoría de los hombres y mujeres en nuestro mundo es que no están en contra de Dios. He estado hablando con algunos esta semana afuera de la iglesia y me han dicho, no quiero que piensen que estoy en contra de Dios, no quiero que piensen que no creo en Dios. De hecho, según la encuesta de George Gallup, que es una encuesta mundial, la gran mayoría de las personas en este mundo creen en Dios. Gran Bretaña es la segunda nación con menos creyentes en Dios en la encuesta de Gallup.
Solo hay una nación con más personas impías que en Gran Bretaña, y ese es Japón. Todos los demás países encuestados estaban por encima de Gran Bretaña, excepto Japón. Pero incluso en Gran Bretaña la cifra era del 69% que cree en Dios. En la mayoría de las otras naciones subió mucho, hasta el 93 o 94%, así que la mayoría de la gente cree en Dios. Pero aquí está la afirmación fundamental. Estaban en contra de Dios. Eran enemigos de Dios, estaban en un estado de hostilidad hacia Dios. Y eso es algo que requiere un poco de comprensión. La mayoría de la gente en este país va a decir, no estoy en contra de Dios. No me gusta mucho la iglesia, pero no estoy en contra de Dios. Digo mis oraciones de vez en cuando. Pero la Biblia dice absolutamente claro que hasta que conozcas a Jesucristo hay un estado de guerra declarado entre tú y Dios. Hayas oído hablar de eso o no, te des cuenta o no, hay un estado de guerra ahora. ¿Por qué hay un estado de guerra? Hay dos razones. En primer lugar, porque básicamente somos personas malvadas, y esa es una palabra que probablemente nunca usaron para ustedes mismos hasta que vinieron a Cristo. Es algo que nunca te das cuenta. Malvado, esas son palabras que aplicas a otras personas. Nunca las aplicas a ti mismo. Dices con una especie de risa fingida, modestia y nerviosa, farsa, modestia y nerviosa, bueno, nadie es perfecto y he tratado de hacer lo mejor que puedo. Y nunca dices que soy una persona mala. Nunca dices que soy una persona malvada. Pero de hecho, eso es lo que eres hasta que conoces a Jesucristo. ¿Ven? La razón por la que nunca aplicamos estas palabras a nosotros mismos es que aplicamos los estándares equivocados o le preguntamos a la persona equivocada. Nos preguntamos si soy malvado, y la respuesta más rápida será no. Claro que no. Eres tan bueno como la señora tal, probablemente un poco mejor. No eres malvado, no eres mal pensado. Son esos caníbales, son esos criminales sobre los que lees en los periódicos. Esas son las personas malvadas. Son esas personas que pusieron bombas en Belfast. Son malvados. Son malos. Y oirás a la gente, si escuchas la palabra usada en una conversación ordinaria, malvado, les garantizo que alguien la está usando para alguien que no es ellos mismos. Dicen, ¿no es malvada la forma en que fulano está haciendo esto? ¿No es malvada la forma en que los sindicatos exigen más? ¿No es malvada la forma en que se están comportando los empleadores? ¿No es malvada la forma en que se ha descubierto que este diputado es corrupto? ¿No es malvado? Pero nunca oirás a nadie decir, ¿no soy yo malvado? Y es porque no se lo preguntan a sí mismos, o si le preguntas a la sociedad, ellos te darán la respuesta equivocada. Vas y preguntas a tus vecinos, ¿soy una persona malvada? ¿Soy una persona que hace el mal? Vean lo que les responden. Si te dicen la verdad, te dirán, bueno, pensé que eras un poco más malvado que yo, pero bueno, no eres realmente malvado, tienes tus puntos ásperos y tienes tus esquinas que se deben frotar. Pero no eres malvado. Yo no te llamaría malvado. Bueno, la sociedad tiene sus estándares de decencia y maldad como cualquiera que no sea parte de nuestra sociedad o nuestro grupo social. Pero si preguntas a las escrituras, ¿soy malvado? ¿Soy yo malvado? Vas a obtener una respuesta muy diferente. Pregúntate a ti mismo, ¿no eres malvado? Pregúntale a la sociedad, ¿no eres malvado? Pregunta a las escrituras y cada página dicen que eres una persona malvada. Pablo aquí dice que ustedes eran malvados en lo que hacían y pensaban. Y no dice algunos de ustedes, dice que todos ustedes eran malvados. Todos ustedes. Esa es una declaración audaz. Él solo está siguiendo a Jesús. Jesús le dijo a las multitudes que vinieron a escucharlo, si ustedes, entonces, siendo malvados, pueden dar cosas buenas a sus hijos, siendo malvados. Y nuestro Señor lo tomó como una asunción de que todos eran malos. Bueno, ¿cómo prueba esto la Escritura? Bueno, hay un montón de imágenes hermosas en las Escrituras. Las Escrituras son una regla con la que puedes ver cuán torcido estás. Es una plomada en la que puedes ver cuán recto eres. Es una vara de medir para ver cuán bueno eres. Es un espejo para ver cuán sucio estás. Y de hecho somos como muchos desollinadores viviendo juntos y vamos y nos preguntamos, ¿estamos sucios? Y nos miramos y decimos, no, somos todos iguales, nadie está sucio. Pero, ¿saben? Cuando te miras en un espejo y te ves como realmente eres, este libro es un espejo. Si alguien piensa que no es malvado o malo, lo reto a sentarse con Mateo 5 al 7, el Sermón del Monte, y leerlo con una mente honesta y decir,
Si tienes que estar a la altura de eso para ser bueno, y si no estás a la altura, eres malvado. ¿Soy malvado yo? Y me temo que el Sermón del Monte elimina todas las excusas que ponemos. Te muestra, ¿eres pobre de espíritu? ¿Eres puro de corazón? ¿Eres misericordioso? ¿Eres un asesino? Cuando Jesús dijo un asesino, no es solo alguien que apuñala por la espalda, sino que es alguien que no tolera a los necios. ¿Eres adúltero? Esto no significa meterse en la cama, sino pensar en hacerlo. ¿Tu palabra significa sí y no significa no? Si la preocupación es maldad, ¿eres malvado? El Sermón del Monte dice que la preocupación es malvada. Es una difamación contra el Padre Celestial. ¿Te alegra de que otros sepan que has contribuido a algo? ¿Estás contento de orar delante de los demás o que sepan que estás ayunando? Repasen el Sermón del Monte. Es devastador. Un hombre que puede decir no soy malvado después de leer esos 3 capítulos es un hombre ciego. El hombre que no puede verse a sí mismo como realmente es. Dejen de preguntarse a ustedes mismos, dejen de preguntarle a la sociedad. Simplemente toma las escrituras y di, ¿soy una persona malvada? Las escrituras dicen que fuiste un enemigo por las cosas malas que hiciste y pensaste. Porque el mal no es solo lo que hacemos, es lo que somos. Ahora, el resultado de esto es que porque soy malvado, me convierto en enemigo de Dios. Le declaro la guerra. Puedo decir de boca que no estoy en contra de Dios, pero tan pronto como intento hacerme justicia, soy su enemigo. Tan pronto como intenta él acercarse a mí, me cierro. Tan pronto como alguien me critica por mi maldad, entonces estoy a la defensiva. Estoy en un estado de hostilidad. Les diré por qué. Porque para un hombre que es malo en sus obras y pensamientos, Dios es el todopoderoso arruinador. Es el que me molesta la conciencia, es una persona incómoda con la que vivir. Y si quieres vivir una vida pródiga, lo primero que haces es poner tanta distancia como puedas entre tú y el Padre. Y entonces, una vez estuviste lejos de Dios. No físicamente, porque Él está más cerca de ustedes que nuestros propios pulmones respirando, pero espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. Intentamos alejarlo lo más que podemos de nuestros pensamientos y sentimientos. De hecho, una de las marcas de que estás en un estado de enemistad hacia Dios es que lo sacas de sus hijos. Y si quieres encontrar si las personas son enemigas de Dios, intenta hablarles de Él. Intenta compartirles el Evangelio, intenta hablarles de Jesús, intenta hablarles de los pecados de los que Él puede salvarlos y descubres si no están contra Dios. Es obvio que si eres una persona malvada, entonces no puedes ser amigo de Dios. Y de hecho, aunque digas que crees en Él, no lo haces. Aunque digas que no estás en su contra, tan pronto como te desafían a acercarte a Él y a convertirte en el tipo de persona que Él quiere que seas, comienzas a huir. Quieres escapar de ahí. Quieres alejarte lo más posible de Dios. Así que no lees su palabra, no te unes a su pueblo, no puedes amarlo, ni siquiera te gusta. Y es la persona más encantadora que jamás haya existido. Esa es la enemistad contra Dios. Y ese es el estado en el que tú y yo estábamos. Ahí es donde Dios nos encontró. No solo como personas neutrales, con sentimientos amables hacia Él, nos encontró como rebeldes con armas en la mano. Y nos encontró con ese estado de maldad en nuestros corazones y mentes. Y nos encontró con esa actitud de enemistad hacia Él. No te acerques demasiado a mi Dios. No quiero que te acerques. Soy feliz como estoy. Me estaba divirtiendo hasta que empezaste a hablarme. Aléjate de mí, quiero estar en un país lejano. Puedo vivir mi propia vida. No quiero demasiada religión. No voy a involucrarme en la Biblia. Y no quiero ser una de esas personas cristianas. Y entonces reaccionamos. Y una de las pruebas para mí de la enemistad contra Dios que recorre la raza humana es el antisemitismo. ¿Por qué en cada sociedad donde
han vivido los judíos, se ha desarrollado el antisemitismo tarde o temprano. Les diré por qué. Porque la raza humana son enemigos de Dios. Y ese es el pueblo de Dios. Y le recuerda al mundo que Dios realmente existe. Y es por eso que el antisemitismo es una de las características de la raza humana. Que ahora aparece como un anticristianismo. ¿Por qué algunas de las potencias mundiales son tan anticristianas? Porque eso les recuerda a Dios. Y la raza humana está en un estado de enemistad contra Dios. No puede ser una persona malvada y no ser enemigo de Dios. No puedes ser amigo de Dios a menos que seas una buena persona, porque Él es una buena persona. Y las personas buenas y malas no hacen amigos fácilmente, porque no tienen lo suficiente en común para ser amigos. Hay un estado de tensión. Lo he visto suceder en una habitación de barracones en la Fuerza Aérea, donde la habitación de barracas era perfectamente feliz, porque todos eran muy parecidos, compartían los mismos defectos, tenían los mismos fallos, todos eran malvados, juntos, en el sentido bíblico. Y en esa habitación de barracas entró un joven que era un buen joven. ¿Qué pasó? ¿Hizo amigos? ¿Todos acudieron a él y le dijeron que era maravilloso tener un buen hombre entre ellos? No, la tensión se acumuló casi de inmediato. El hombre fue enviado a Coventry, fue aislado, era diferente, no se reía de las cosas que dejaban sus estándares. Eran mucho más altos, no podía ser amigos y fue condenado al ostracismo. He visto que eso sucede en el comienzo del proceso que lleva a la crucifixión total. El mundo puede lidiar con la gente malvada, pero no puede lidiar con una buena persona. No una buena persona realmente. Y fue Sócrates quien dijo, antes de que Jesús naciera, Sócrates dijo, si alguna vez un hombre perfecto viniera a este mundo, sería condenado a muerte. Sócrates podía ver que el mundo está en un estado de enemistad contra un Dios bueno. No quiere que se le recuerde a Dios. Dios es demasiado bueno y por eso estamos en un estado de guerra. Le hemos declarado la guerra a Dios y por lo tanto a su pueblo. Ahí es donde estábamos. Somos personas que hemos declarado la guerra contra nuestro Creador. Ahora vayamos al posible estándar que podemos alcanzar. Versículo 22. Aquí está la increíble buena noticia del cristianismo. Pero ahora, la situación es totalmente diferente si eres cristiano. Pero ahora, toda la situación se ha invertido. Pero ahora es posible algo que antes de que te convirtieras en cristiano estaba completamente más allá de los límites de tu imaginación, más salvaje. ¿Qué es lo que se ha vuelto posible? Dios ha hecho algo sobre ese estado de guerra. Ha hecho algo sobre la enemistad y sobre el mal. ¿Qué ha hecho? Es en este punto que quiero preguntar, ¿qué es diferente entre el cristiano y todas las demás religiones del mundo? Y aquí hay algo bastante profundo. Todas las demás religiones que he estudiado, y no estudié todas, pero he estudiado muchas, todas las demás religiones del mundo reconocen que hay un gran abismo entre el hombre y Dios. Que el hombre está muy lejos de Dios. Todas las religiones reconocen eso, incluido el cristianismo. Que el verdadero problema es cómo salvar el abismo. Y todas las demás religiones que he estudiado dicen, bueno, hazte bueno y podrás convertirte en amigo de Dios. Lidia con el mal y luego podrás ser su amigo. Haz esto, lo otro y lo demás y luego estarás bien. Eso es lo que enseñan todas las religiones, incluido el judaísmo. Haz lo correcto y luego puedes relacionarse. Es hazte bueno y luego puedes conocer a Dios. Y entonces el Islam dirá, hazte bueno dando armas, rezando tantas veces al día, ayunando durante el Ramadán, haciendo una peregrinación a la Meca, y al final del camino, después de haber hecho todo esto, Dios podría relacionarse contigo. Y el judaísmo dice, guarda los 10 mandamientos, trabaja realmente duro en ellos, hazte bueno, y en algún lugar al final del camino, Dios podría relacionarse contigo. Y el budismo dice lo mismo. Me encontré con una historia fascinante esta semana, la versión budista de la parábola del hijo pródigo. ¿La conocen? El niño, cuando llega a casa, va con su padre y confiesa su pecado. ¿Saben lo que le dice el padre en la versión budista? Su padre le dice, bueno, ahora debes rendir
penitencia, y lo somete a un largo proceso de penitencia para que sea lo suficientemente bueno como para volver a la familia. ¡Qué diferencia! De hecho, el propio Buda dijo que cuando logramos la relación correcta, pone las fuerzas detrás del universo, y después de más de 500 reencarnaciones, tratando de ser lo suficientemente bueno, tratando de ser bueno para llegar a Dios. Ese es el resumen de todas las demás religiones del mundo. No me importa el nombre que tenga. Ese es el camino. Y francamente para mí, eso no son buenas noticias, son malas noticias. ¿Alguna vez has intentado ser bueno? No saben lo difícil que es hasta que lo intentan. Y muchos de nosotros nunca lo hemos intentado, así que creemos que es fácil. Intenten ser lo suficientemente buenos para Dios. Pienso en Martín Lutero, que se esforzó tanto por ser lo suficientemente bueno para Dios, que azotaba su propio cuerpo hasta que caía inconsciente en el suelo de la celda del monasterio. Se esforzó tanto y descubrió que no lo podía hacer. Pienso en Saulo de Tarso, que se esforzó tanto como judío. Un judío de judío, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, se esforzó tanto por ser lo suficientemente bueno para llegar a Dios y nunca lo logró. Pienso en John Wesley, estudiante en Oxford, ofreciéndose para el ministerio anglicano, ofreciéndose para ir como misionero a los indios piel roja en América del Norte, levantándose a las 4 de la mañana para orar durante horas, comenzando en el club llamado The Holy Club, que recorría las calles repartiendo medicinas a los pobres, regalando cada centavo que tenía, visitando al prisionero, tratando de ser lo suficientemente bueno para Dios. Y nunca lo logró. No saben lo difícil que es ser bueno hasta que lo intentan. Y la mayoría de nosotros nunca nos molestamos en intentarlo, así que creemos que es fácil. Y eso es lo que todas las demás religiones te dicen. Tienes que ser bueno si quieres llegar a Dios. Tienes que dejar de ser malo si quieres dejar de ser su enemigo. Y ahora llega el cristianismo a este hito del pensamiento y viene con este evangelio claro. Pero ahora Dios nos ha hecho sus amigos para hacernos buenos. ¿Ven la diferencia? Es una diferencia total. Es el agua y el aceite. Y el cristianismo es totalmente opuesto a todas las demás religiones. Todas las demás religiones dicen que hagas esto bueno y algún día llegarás a Dios. Y el cristianismo dice que Dios empieza por llegar a ti. Se hace amigo primero y te hace apto después. Y eso es grandes noticias para nosotros, porque de otra manera no hay esperanza. No puedo hacerme bueno más de lo que puedo levantarme tirando del cordón de mi zapato. Pero si Dios está dispuesto a tenerme como amigo, primero, y luego ayudarme a ser bueno, esa es una historia diferente. Eso es una buena noticia. Eso es esperanza. Hay esperanza de llegar a su presencia santo si lo haces de esa manera. No hay esperanza alguna, y hablé con musulmanes y encuentro que no hay esperanza real de llegar al cielo. Hay un deseo, no hay seguridad. No hay conocimiento de que vayan así. Solo hay un vago deseo, que tal vez en el último día sean lo suficientemente buenos y logren sobrevivir. Eso no son buenas noticias. La buena noticia es que ahora Dios los ha hecho sus amigos para hacerlos buenos. Y eso es lo que queremos decir con la palabra gracia. Es al revés. Ahora quiero que se den cuenta de la increíble declaración que es que Dios los ha hecho como amigos. No es solo increíble, sino que es completamente inmoral que un Dios santo sea amigo de pecadores. Es completamente inmoral. Y es por eso que cuando quisieron insultar al Señor Jesús, el Hijo de Dios, cuando estuvo aquí en la tierra, lo insultaron colgándole una etiqueta alrededor del cuello, amigo de pecadores. Qué tan completamente inmoral es que un hombre diga ser bueno y se mezcle con gente así. Si puedo transmitírselo, es como si descubriéramos que un juez de la Corte Suprema en Londres tiene una amistad secreta con un criminal buscado y prófugo. Es completamente inmoral. ¿No es así? Es suficiente para que un hombre pierda su posición en nuestra sociedad. Y sin embargo, esto es lo increíble, que Dios, que es completamente bueno, dice, voy a hacerme amigo de mis enemigos, que son malvados. ¿Cómo puede hacerlo? ¿Cómo es posible? Les diré, es solo posible de una manera.
y es si Él trata con el mal primero. De otra manera que no sea haciéndome bueno. Si salda la cuenta, si paga las deudas, si expía los crímenes, esa es la única manera. Y es por eso que obtenemos esta frase vital. Dios nos ha hecho sus amigos a través de la muerte física de su Hijo, para hacernos buenos. ¿Ven que sin la cruz, para Dios ser amigo mío sería completamente inmoral? Si fuera de Dios, sería condonar el mal, sería pasar por alto el crimen, sería inmoral. Pero Dios no hizo eso. Dios dijo, puedo ser amigo tuyo sobre una base, y solo sobre una sola base, que mi Hijo pague por tu pecado primero. Y luego es moral para mí ser tu amigo. Ahora, ese es el increíble Evangelio de Jesús. Y es por eso que la cruz está en el corazón de todo. Y si Jesús no hubiera muerto, Dios no podría ser tu amigo. Dios nunca podría hacer otra cosa que mantenerse lejos de nosotros y decirnos, puedes venir y hablar por mí cuando eres lo suficientemente bueno. Pero desde que Jesús murió en la cruz y pagó por mis pecados y pagó la pena, Dios está dispuesto a decir, seamos amigos. Reunámonos y déjame ayudarte a ser bueno. El pasado ya está resuelto. Pongamos el futuro ahora mismo. Bien. La relación primero, luego la justicia. Y alabo a Dios porque Dios es el tipo de Dios que no deja un trabajo a medias. Solo ha comenzado una buena obra en mí. Si me preguntan, ¿eres salvo? Voy a decir que no. Voy a decir que estoy siendo salvo porque aún no soy completamente salvo. La justicia está por venir, santa, pura, irreprensible. Así como nunca usaremos las palabras malvado y malo para referirnos a nosotros mismos, estas son tres palabras que nunca se escuchan de las personas, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que escucharon en una conversación en el autobús y alguien dijo de otra persona, ¿saben que es una persona realmente santa? ¿O es irreprensible? ¿O es pura? Nunca. Nunca escuchas esas palabras. Ven que el mundo se asienta en esa zona gris intermedia y todos son grises. Tampoco usa las palabras negras como malvado y malo, pero tampoco se atreve a usar las palabras blancas, santo, puro, irreprensible. Si las pongo en una sola palabra en inglés, que transmitiría el significado de las tres, sería perfecto. Y las mentiras del diablo son estas. Nadie es perfecto. No puedes cambiar la naturaleza humana. Aleluya, podemos. En Dios. Y entonces la intención de Dios es esta. Su plan, su evangelio es este. Me voy a hacer amigo tuyo siguiendo la cruz, después de la cruz, y te haré perfecto para que puedas ver mi rostro. Una cosa es bastante clara. Puedes ser amigo de Dios antes de ver su rostro. Puedes ser amigo de Dios sin ser santo, pero no verás su rostro sin ser santo. Hay una santidad sin la cual ningún hombre va a ver al Señor. La palabra final en el versículo 22 es la palabra presencia, o en el griego cara a cara. Dios dice, te he hecho mi amigo, para que pueda hacerte apto para verme cara a cara y vivir conmigo. Entonces el Evangelio se compone de dos partes. Y siempre debemos recordar estas dos partes. La primera parte de las buenas noticias es que Dios está dispuesto a hacerse amigo tuyo. Pero la segunda parte es igual de importante, que Él solo está dispuesto a hacer eso para hacerte apto para ser su amigo. En lugar de pedir primero la aptitud para que la amistad pueda suceder, Él ofrece la amistad primero para que la aptitud pueda suceder. Y eso es el Evangelio. Y solo hay uno. Este es el Evangelio. Así que ahora llegamos al versículo 23. Si ese proceso de amistad que conduce a la aptitud se lleva a cabo en la relación que hará posible la justicia, si eso sucede, hay una condición que debe cumplirse. No sucede automáticamente.
Si entro en la vida cristiana, no me subo a una escalera mecánica que me llevará automáticamente a través del proceso y me producirá perfecto al final. No hay nada automático en la vida cristiana. No hay nada inevitable en ser completamente salvo. Hay una condición. Y se ve claramente aquí. Pablo dice que es incluso más claro que en el griego que aquí. Por supuesto deben continuar, dice. Pero el griego dice, siempre que continúen, siempre que te quedes con él, siempre que continúes. La idea de que puedes creer una vez y luego eres salvo para siempre no es el Evangelio. El Evangelio es que has sido creado. Un amigo de Dios para ser apto para Dios. Y eso nunca sucederá a menos que continúes. Ese es el Evangelio. En otras palabras, el Evangelio hace algo posible, no inevitable. Ese es un punto que puede causar mucho debate en su mente. Es casi como si a un chico que quiere un título universitario en ingeniería, se le da una plaza en la universidad y eso lo convierte automáticamente en ingeniero. Eso no pasa. Le da la plaza, le abre la posibilidad. ¿Están conmigo? El solo hecho de ser convertido no te hará perfecto, pero abre la posibilidad de ser perfecto, porque ahora es posible sobre la base de la amistad y ahora puedes comenzar el proceso. Pero no sucederá solo. Dios no puede y no lo hará sin tu cooperación. Hay una responsabilidad de tu parte de continuar en la esperanza del Evangelio, para que la aptitud pueda seguir a la amistad. Y así llegamos al tercer versículo. La postura persistente que debemos tomar es sobre la base de la esperanza. Sobre la base de la esperanza. Verán, la verdadera pregunta no es si llegamos al cielo, sino cómo llegamos al cielo. ¿En qué estado estamos cuando somos llamados? ¿Qué tan lejos hemos llegado en el proceso? La meta no es inevitable. Ahora no estoy hablando de que una vez salvo, siempre salvo. El problema de la salvación, porque la misma declaración una vez salvo no es bíblica. Solo estás siendo salvo, no eres totalmente salvo. No eres salvo una vez. Has comenzado a ser salvo y la salvación es un proceso completo. Si puedo decirlo de esta manera, Jesús no vino principalmente para salvarte del infierno y llevarte al cielo. Vino, como su nombre lo indica, para salvarte de tus pecados. Eso es la salvación. Ese es el Evangelio. Esa es la esperanza que despierta el Evangelio. Y entonces Pablo les dice a los colosenses, deben continuar fieles sobre un fundamento firme y asegurarse de no ser sacudidos de ese fundamento, o el proceso de ser hechos aptos se va a detener. Y no serán aptos, y la amistad con Dios no producirá su fruto. Y él estaba hablando en el Valle de Lisis, estaba escribiendo al Valle de Lisis, donde los terremotos eran comunes, y donde los grandes edificios podían ser sacudidos de sus cimientos, y estaba usando un lenguaje que usaban frecuentemente ellos, porque entendían que la vida cristiana debe permanecer sobre sus cimientos. Si es sacudida, entonces el proceso se detiene. El proceso no continúa. Ahora, ¿cómo puede ser sacudido lejos del Evangelio? Les he dicho lo que es el Evangelio. Es la relación que hace posible la justicia. Es la amistad que lleva a la aptitud para Dios. Ahora, el sacudimiento del Evangelio es ser sacudido de uno u otro de estos dos puntos. Hay dos parodias del cristianismo, hay dos distorsiones del Evangelio en el mundo. Yo las etiqueto legalismo y licencia. El legalismo olvida la amistad. La licencia olvida la aptitud. El legalismo olvida el lado de la relación. La licencia olvida el lado de la justicia. Y aquí están las dos distorsiones del Evangelio. Y Pablo siempre está luchando en dos frentes para preservar la verdad contra estas dos distorsiones. La primera distorsión es el legalismo, en el cual sustituyes reglas y regulaciones por la amistad que tienes con Dios. Y eso siempre está sucediendo entre los cristianos. Si no tienes cuidado, pasa así. Recuerdo una señora que vino a nuestra iglesia hace 6 años. Muchos sabrán a quién me refiero. Y ella se hizo cristiana. Se bautizó. Y un día vino a mí y me dijo que tenía una pregunta que hacerme. Dijo que estaba un poco preocupada por su trabajo. Si un cristiano debería hacer ese trabajo.
Y le pregunté cuál era su trabajo. No lo sabía. Y esta persona dijo que era dueña de una casa de apuestas. Y me preguntó si debía dejar ese trabajo. Y yo le dije que no se lo iba a decir. La persona estaba muy frustrada y dijo que era la quinta persona a la que le preguntaba en la comunidad y todos le dijeron lo mismo. Como diciendo, ¿por qué ustedes los cristianos no ayudan a alguien que tiene un problema? Le dije que no se lo iba a decir. Le dije que el Señor Jesús debía decírselo. Le pregunté qué dijeron los demás y la persona dijo exactamente lo mismo. Que no se lo iban a decir, que el Señor Jesús debía decírselo. Entonces la persona me dijo, ¿cómo le pregunto? ¿Cómo me lo dice? Le dije, bueno, llévalo a tu casa de apuestas esta semana todos los días. Pide que te vigile mientras haces las cuentas. Pregúntale cómo se siente mientras le quitas el dinero a este hombre. Y simplemente comparte el negocio con él durante una semana. Y ve qué pasa. El domingo siguiente la persona me dijo cuando entró a la iglesia, ha sido la semana más desastrosa. Todo ha salido mal. Es la peor semana de ganancias que hemos tenido. Simplemente todo salió mal. El número de clientes ha sido menor. Así que le dije, ¿qué juzgas de eso? Me dijo, el Señor está diciendo que salga. Y lo hizo. Les digo esto. Alabo a Dios por una comunidad que no estableció reglas ni regulaciones, sino que dijo, ten la relación, consigue la amistad. Estoy tan contento de que ninguno de ustedes le haya dicho a esa persona que se salga. Y que le dijeron, obtén la relación. ¿Ven lo que quiero decir? Y entonces siempre nos estamos diciendo uno al otro lo que debemos comer y lo que debemos hacer, lo que debemos beber y lo que no debemos beber, y todo lo demás. Y saben que Pablo en el capítulo 2 dice, no se permitan entrar en este tipo de cristianismo de reglas y regulaciones, en este legalismo, que si no tienen cuidado sutilmente reemplaza la relación con la idea de que tienes que ser lo suficientemente bueno, y que no eres lo suficientemente bueno si no haces esto o si haces aquello. Y ese no es el Evangelio. El Evangelio es basar tu justicia en la relación, no en reglas y regulaciones. ¿Entiende bien el Evangelio? Y el legalismo es algo que sigue infiltrándose. Habiendo comenzado en el Espíritu, continuamos en la carne. Habiendo comenzado liberándonos de la ley, volvemos a ella. Y eso es una distorsión del Evangelio. Intentas ganarte tu derecho a ser cristiano, e intentas hacerte digno de ser cristiano, y solo termina produciendo autojustificación, que es ofensiva para Dios. Y la autojustificación produce orgullo, que te lleva de regreso a donde estabas antes. Oh, qué buen chico que soy ahora. Habiendo dicho eso, si el legalismo pone ser bueno primero, me temo que la licencia es la bondad olvidada. Y esa es la otra distorsión tan fácil de ver para un evangelio que dice Dios primero y luego la bondad, que se distorsiona en la bondad primero o en la bondad olvidada. Y la bondad olvidada es licencia. Es decir, soy salvo. Lo soy, voy camino al cielo. Tengo un boleto a la gloria, no importa cómo viva. Tengo un cheque en blanco para pecar. Puedo pecar porque la gracia abundará. No necesito molestarme en intentar ser bueno. Ahora soy cristiano. Voy camino a la gloria, tengo un pasaporte al cielo. Todo está bien. Tal vez estoy caricaturizando, pero ¿no es interesante que Pablo inmediatamente pelee en este frente después de haber peleado en el otro, habiéndoles dicho que no escuchen reglas y regulaciones, que no entren en esto y en aquello y no hagan aquello? Luego procede a decir que no hagan esto y no hagan aquello. Y Pablo dice, eres inconsistente. No lo es. Pablo está diciendo, en Cristo no hay lugar para esto y aquello y lo otro. Ya veremos cuando lleguemos al capítulo 3. Hay ciertas cosas que no encajan. Tiene que haber bondad después de la relación. Tiene que haber rectitud dentro de la relación. Pero no son reglas ni regulaciones, son relaciones. Y estas tienen que ser cada vez más correctas. Por lo tanto, los cristianos tienen la obligación de ser dignos de la amistad de Dios. Los cristianos tienen la obligación de esforzarse por tener esa bondad que ahora es posible.
Ser un atleta que se despoja de toda la discapacidad para correr una carrera. Ser un soldado que se quita los obstáculos que no ayudan en la guerra. Y este es el delicado equilibrio que sostiene el Evangelio. No se trata de ser lo suficientemente bueno para Dios, ni tampoco es que ahora que has sido aceptado por Dios no necesitas ser bueno. Es Dios dándote su bondad a medida que cooperas para recibirla. Así que Pablo, luchando en ambos frentes, dice que lo único que te mantendrá firme y te mantendrá en el proceso de ser salvo es que te aferres a la esperanza del Evangelio. ¿Cuál es esa esperanza? No creo que la esperanza fundamental del Evangelio sea el cielo. Eso puede hacer que los cristianos sean tan materialistas como todos los que los rodean, excepto que buscan su buena vida en el otro mundo en lugar de en este. Pero eso es materialismo disfrazado. La esperanza que despierta el Evangelio es esta. Y si la predicación del Evangelio no despertó esta esperanza en tu corazón, no fue el Evangelio de Pablo, ni el Evangelio de Jesús. La esperanza que nace en tu corazón, cuando escuchas el Evangelio de Jesús, es esta. Hay una esperanza de que me vuelva bueno. Esa es la esperanza. Por eso su nombre, Jesús, está ligado a esa esperanza. No para salvarte del infierno, sino para salvarte de los pecados. Para hacerte bueno. Para hacerte apto para vivir en el mundo de Dios y ver a Dios cara a cara. Esa es la esperanza. Y en el fondo del corazón humano, esa esperanza ya está ahí. Está encendida por el Evangelio. No creo que haya un hombre o una mujer que no tenga la esperanza de poder vivir una buena vida. Hay un deseo en el fondo, un sueño en todos nosotros de ser personas decentes. Y el Evangelio da vida a esa esperanza. Es la esperanza de ser no solo bueno o decente, sino perfecto. La esperanza de vivir sin culpa algún día. ¿Se imaginan haciendo eso? Esa es la esperanza que el Evangelio despertó. Hay cierto tipo de predicación del Evangelio que da la impresión de que con un acto de fe escapas del infierno y entras en el cielo. Eso no es predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio es esta. El Señor Jesús te presenta la esperanza de ser un buen hombre, una buena mujer, apto para ser amigo de Dios. Esa es la esperanza de nuestro llamado. Esa es la esperanza del Evangelio. Y pronto podrás saber si un hombre o una mujer tiene esa esperanza. Se los diré, porque todo el que tiene esta esperanza en él hace algo al respecto. Si esperas ser algo algún día, aprovechas cada oportunidad que puedes para acercarte un paso más a esa esperanza. No la esperas. Sigues adelante. ¿Por qué Edward Heath a los 14 años le dijo a su padre, quiero ser primer ministro de Inglaterra algún día? Entonces, ¿se sentó simplemente en el sillón y aceptó un trabajo como barrendero y esperó que sucediera? No. Cada oportunidad que tuvo para acercarse un paso más a esa esperanza, la aprovechó. La agarró. Si un hombre quiere ser un gran músico, cada oportunidad que pueda para tocar y practicar la va a aprovechar, ¿no es así? Y si realmente tienes la esperanza de ser perfecto, aprovechas cada oportunidad que puedes para acercarte un paso más a esa meta. ¿No es cierto? Entonces Juan lo pone en su carta. Dice, sabemos que cuando lo veamos, seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Aleluya por eso. ¿Es esa la esperanza? No. La esperanza es el siguiente paso. Si es real, todo lo que tiene esperanza, todo el que tiene esta esperanza, se purifica. No voy a involucrarme en un debate sobre la perfección sin pecado esta mañana. No estoy contento cuando alguien toma uno de estos dos puntos de vista extremos. Hay algunos que dicen que puedes alcanzar un estado de perfección sin pecado en un momento, después del cual nunca volverás a pecar, incluso en este mundo. No creo que eso sea cierto. Creo que puedes vivir la perfección momento a momento, pero no es algo de una vez por todas, es algo de momento a momento. En este momento puedes dar una respuesta perfecta a la situación
y al Señor. Pero eso no garantiza que darás una respuesta perfecta mañana. En el otro extremo, de aquellos que dicen que nunca puedes ser perfecto en esta vida y tienes una especie de ética del burro y la zanahoria para el cristiano, y el burro debe seguir persiguiendo la zanahoria sin esperanza de llegar ahí. Miren, ¿dónde vivió Jesús la vida perfecta, en el cielo o en la tierra? ¿Y dónde nos dijo que viviéramos la vida perfecta, en el cielo o en la tierra? Cuando dijo en el Sermón del Monte, sé perfecto como tu Padre en el cielo es perfecto, ¿se refería a cuando lleguemos al cielo? No. Dice que sigamos adelante ahora. Si tienes la esperanza de vivir perfectamente en el cielo, ante su rostro, aprovéchala ahora. Cada oportunidad que puedas, aprovéchala ahora. Esa es la señal que realmente esperas esto, y que no son ilusiones. Un hombre que dice, voy a esperar hasta el cielo, hasta que llegue al cielo antes de ser perfecto, es un hombre que ha perdido la esperanza. Puede que lo diga, pero no lo espera. Pero si espera vivir en el cielo de esa manera, aprovechará cada oportunidad que pueda en la tierra para vivir de esa manera. Eso es lo que la esperanza hace. Afecta tu presencia, afecta lo que haces, tu presente, afecta lo que haces ahora. Así que concluyo este evangelio, dijo Pablo. Este evangelio es el evangelio del cual soy ministro. Y pienso en este hombre que escribió esta carta en el camino a Damasco, habiendo intentado ser lo suficientemente bueno para Dios, habiendo trabajado duro durante años para guardar los mandamientos, habiendo intentado tan duro ser lo suficientemente bueno y sabiendo en su corazón que no conocía a Dios, que no había llegado a Dios y que no era lo suficientemente bueno para Dios, este hombre se encontró con Jesús en el camino a Damasco. Y Jesús le dijo, cuando seas lo suficientemente bueno, te voy a usar, Pablo. No, él no dijo eso. Dijo, Pablo, te voy a usar. Somos amigos. Y Pablo comenzó la gran obra que debía hacer. Y en un momento, su religión se puso patas para arriba. En un momento lo puso todo al revés. De hecho, al derecho. En un momento vio que la amistad viene primero y que luego la bondad viene en segundo lugar, que empiezas a relacionarte y luego entras en el proceso de volverte justo. Y toda su religión se convirtió en buenas noticias. La religión judía son malas noticias. Son tan malas noticias que producen gente miserable, que nunca llega, que se esforzaba tanto por ser lo suficientemente bueno para Dios y no podía lograrlo. Y ahora iba por todas partes predicando las buenas noticias. Dios los ha hecho amigos a través de la muerte física de su Hijo en la cruz, para presentarlos sin mancha en su presencia. Estas son buenas noticias. Ahora es posible. Ahora Dios está de tu lado. No está al otro lado del abismo. No es un enemigo. No hay un estado de hostilidad. Él está de tu lado, luchando contigo contra un enemigo común. Y Él te llevará allí. Y si permaneces con esta esperanza, esta certeza de que serás perfecto, entonces tomarás cada pedacito de esa perfección que puedas tener. Cada vez que Dios te ofrezca un pedacito. Vas a vivir de esa manera. Vivirás como alguien que está bastante seguro de que será perfecto. Y seguirás adelante. Y dejarás las cosas atrás y te extenderás hacia la meta. Y correrás la carrera mirando a Jesús. Pablo dice, este evangelio es el evangelio que yo predico. Este evangelio y ningún otro es la buena noticia. Esto es cristianismo. Y finalmente, para que no piensen que es un poco extraño que esto no sea religión real, como muchos pensaron, porque para la mayoría de las personas la religión es hacer lo mejor que puedes. Para aquellos que pensarían que Pablo estaba predicando un evangelio propio, dice nuevamente, este evangelio no es solo el evangelio que yo predico, este evangelio se predica a todo el mundo. Este evangelio entonces es cristianismo. No es indiferente a ser bueno, pero no dice que tengas que serlo. Es una paradoja que debe sostenerse contra estas dos distorsiones. Por un lado, aquellos que dicen que tienes que hacerte bueno para llegar ahí, y por el otro, aquellos que dicen que no importa si eres bueno o no. En el medio está el Evangelio. Él ya los ha hecho sus amigos, para que pueda hacerlos lo suficientemente buenos como para mirarlos cara a cara. Ese es el Evangelio. Y si continúas con la esperanza de ser lo suficientemente bueno, entonces seguirás siendo salvo. Este evangelio es el evangelio que fue predicado por una joven maestra de escuela dominical en Farnborough hace muchos años en la parroquia.
en la iglesia, en la escuela dominical, y si han estado en Farnborough, habrán visto la iglesia parroquial sobre una colina. Un día esta profesora de la escuela de verano le dijo a la clase: déjenme contarles de qué se trata. Les contó la historia de la cruz y dijo: ¿saben que la iglesia parroquial de Farnborough está sobre una colina verde? Bueno, dijo, hay una colina verde, lejos, fuera de la muralla de la ciudad. Y mientras lo decía, pensó que era poético. Así que pensó, voy a continuar. Donde el querido Señor fue crucificado, que murió para salvarnos a todos. Y entonces apareció el himno. Y luego puso todo el cristianismo en un solo verso. Y voy a recitar ese verso, y lo voy a recitar mal para mostrarles la distorsión del Evangelio que mucha gente tiene, que no es este Evangelio. Murió para que fuéramos perdonados, para que pudiéramos ir finalmente al cielo, salvos por su preciosa sangre. ¿Notaron lo que falta? Eso no es cristianismo. Eso es lo que muchos creen que es. Pero no es este Evangelio. Dice que murió. Este Evangelio dice que murió para que fuéramos perdonados. Murió para hacernos buenos. Ese es el Evangelio. Para que finalmente podamos ir al cielo. No es perdón directo al cielo, es perdón haciendo posible ser hechos buenos para ir al cielo. Y todo por su preciosa sangre. Ese es el único Evangelio que conozco. No hay otro. Este es el cristianismo. Esta es la buena noticia. Éramos enemigos de Dios. Lo detestábamos intensamente cuando nos acercamos a Él, así que nos mantuvimos lejos de Él, porque éramos malos en hechos y pensamientos. Pero ahora Dios saltó el abismo y se puso de nuestro lado. Y dijo, seamos amigos. Pero Dios no debería ser amigo mío, soy una mala persona. Y tú eres un Dios bueno y santo. Y Dios dice, pero mi hijo ha saldado la cuenta, ha muerto en la cruz. Y ahora es posible para mí tratarlos como amigos, sin ser inmoral yo mismo. Y ahora estoy de tu lado, y te voy a hacer bueno. Y si permaneces con esta esperanza de ser perfecto, y si no eres sacudido en esa esperanza, vives constantemente por ella, y tomas cada pedacito que puedas, entonces te presentaré sin mancha, cara a cara, en mi presencia. Oré esta mañana para que me ayudara Dios para dejar el Evangelio completamente claro. Y oro que si no lo he hecho, que el Espíritu Santo de verdad se los aclare. Oremos. Buen Dios, gracias por estar dispuesto a ser amigo de gente mala. Gracias por aceptarnos como somos. Pero gracias también porque no tienes intención de dejarnos como somos. Tú quieres que gente buena en el cielo esté en el cielo y que estás preparando para ayudarnos, para ser buenos. Dios, esas son buenas noticias. Y por eso oramos, líbranos de las distorsiones del Evangelio. Líbranos de olvidar cualquiera de esas dos cosas. Y tráenos al fin a tu presencia, gente perfecta, sin culpa, pura, santa, limpia, buena. Y gracias, Señor, por hacer todo a través de Jesús, lo que te costó. Y ahora, Señor, en un momento de silencio, recordaremos la sangre que derramó mientras aún éramos enemigos. ¡Qué amor, Señor! Enséñanos hoy, Señor, a lo que es vivir a la altura de la esperanza de nuestro llamado, por amor a tu nombre. Amén.